El día de hoy vamos a hablar de teoría del caos. Yo soy Jerónimo Valencia y espero que con este video poder despertar su curiosidad en este hermoso tema. Primero empecemos por hablar sobre la palabra caos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de caos? Por ejemplo, cuando decimos que el Transmilenio es un caos, usualmente es porque hay mucha gente, es decir, porque hay mucho desorden. Sin embargo, la definición de caos en matemáticas puede ser un poco más sutil. Por ejemplo, tenemos la afirmación que escribió Edward Lorenz, uno de los pioneros de la teoría del caos. El aloteo de una mariposa en Río de Janeiro, amplificado por corrientes atmosféricas, podría causar un tornado en Texas 2 semanas después. Esto quiere decir que algo tan insignificante como una mariposa actuando sobre un sistema muy grande que es la atmósfera puede conllevar a un evento atmosférico totalmente importante e imponente como lo es un tornado. Esto de pronto recuerda a la película de Aston Kutcher del efecto mariposa, en la cual cualquier cambio que él hacía sobre el pasado tenía una repercusión muchísimo más importante sobre el futuro. Esto es lo que vamos a entender por caos. El hecho de que una pequeña perturbación sobre el sistema original pueda conllevar a un efecto macroscópico mucho más grande. ¿Por qué es interesante estudiar caos en ciencias? Por ejemplo, en biología, este entra como una posible solución a la paradoja del plancton, que es un modelo de biodiversidad que no se tiene una explicación porque va en contra de todas las explicaciones que han tenido los biólogos al respecto. Además, en física puede entrar como una posible explicación de convección atmosférica para cierto tipo de modelos. Esto lo vamos a ver a continuación con el modelo de Lorentz. Este modelo nace a partir de las ecuaciones de Boussinesq. Estas fueron propuestas por Joseph Boussinesq hacia el año de 1872. A decir verdad, estas ecuaciones no indican nada acerca del sistema físico en el que estamos trabajando. De hecho, estas ecuaciones son solamente una reescritura de las ecuaciones originales que son muchísimo más complicadas. Estas ecuaciones son escritas para un sistema bidimensional como el que trabajó Lorentz. Para trabajar estas ecuaciones vamos a usar el ansatz de Lorentz. Un ansatz es una suposición que se hace sobre cómo deben comportarse unas funciones a partir principalmente de consideraciones físicas que debe tenerse sobre el sistema. El ansatz de Lorentz consiste en suponer que las variables psi y θ dependen funcionalmente como senos y cosenos de las variables espaciales. Estas fueron propuestas por Edward Norton Lorentz y fueron en los inicios de la teoría del caos. ¿Pero esto qué quiere decir? Dado que el ansatz de Lorentz consiste en asumir que las funciones que describen el fluido dependen oscilatoriamente de tanto x como z, esto va a llevar a que el movimiento sea circulante en el plano xz. Esto va a implicar que el aire más caliente va a subir y el aire más frío va a bajar, que es una suposición física totalmente válida, dado que ese es precisamente el proceso de convección atmosférica. Por lo tanto, combinando las ecuaciones de Boussinesq con el ansatz de Lorentz y sumando un poco de magia, estas ecuaciones diferenciales totalmente complicadas se reducen al sistema de Lorentz que conocemos hoy en día. Pero estas ecuaciones son muy poco dicientes, porque encapsulan demasiada física y demasiadas suposiciones hechas sobre el modelo. Entonces, ¿dónde queda nuestra convección atmosférica? Primero que todo, el parámetro sigma va a tener que ver con la viscosidad y la temperatura y cómo compiten ellas dos. Es decir, es una razón entre dos coeficientes, uno de viscosidad y uno de calor específico del fluido. El parámetro R, que va a ser de vital importancia, va a tener que ver con cuánto calor yo le aplico al sistema, tal que este movimiento convectivo se presente. Y el parámetro B es un parámetro que tiene que ver netamente con la geometría del sistema que estamos considerando, en este caso una geometría plana, dos-dimensional de hecho, y rectangular. Pero estas ecuaciones son unas ecuaciones diferenciales, parciales, acopladas y no lineales, por lo cual no tienen una solución analítica que se pueda escribir como las que conocemos usualmente. Por ende, debemos emplear métodos de integración numérica para llegar a soluciones y analizar este preciso modelo. De los muchos métodos de integración numérica, vamos a enfocarnos en el método propuesto por Leonhard Euler. ¿Para qué funciona? Pues precisamente para encontrar soluciones numéricas a ecuaciones diferenciales no integrables. Es decir, a ecuaciones diferenciales cuya solución analítica no se puede escribir en términos de funciones usuales. Este método funciona aproximando la curva solución a las ecuaciones diferenciales a partir de trozos de recta que van con la pendiente que describe la ecuación diferencial. Para entender mejor este método, vamos a realizar un estudio mucho más detallado. Entonces, el método de Euler se usa para resolver ecuaciones diferenciales, es decir, ecuaciones como esta, donde tenemos que la derivada de una función es igual a una función f que depende del punto en el espacio en el que estamos mirando. Entonces, hay que recordar qué significa la derivada. La derivada me va a decir
cómo es la pendiente de mi función en un punto dado. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a hacer en el método de Euler es aproximar, a partir de cada punto, hacer una pequeña lineecita que me aproximará a mi función. Entonces, el método consiste en tomar, primero, en x, el paso va a ser un h, que vamos a fijar para el método, y en y vamos a tomar la recta dada por el punto en el que estoy inicialmente, más el paso, por la pendiente de mi función en el punto anterior. Esto me va a dar una completa descripción de mi gráfica. Por ejemplo, enfoquémonos en la gráfica en verde, que vamos a suponer que es la solución a la ecuación que estamos mirando. En negro tenemos un estimado usando el método de Euler que empieza en un punto x0, y0. Ahora, el siguiente punto x1, y1 lo vamos a construir empezando acá, hacemos una recta dada donde la pendiente es justamente la tangente a mi gráfica verde y llegamos a un nuevo punto x1, y1. Y así sucesivamente, de este, la pendiente, a este, y así sucesivamente. Vemos entonces que el método depende fuertemente de qué tan grande es el h que yo estoy tomando. Si el h es muy grande, como en el caso negro, la aproximación no es tan buena. Si el h comienza a ser más pequeño, la aproximación se va pegando muchísimo más a la gráfica y podemos decir que es un muy buen estimado. Este es el método, y entonces esto es lo que vamos a usar para integrar las ecuaciones del sistema de Lorentz que vimos anteriormente. Usualmente, los métodos de integración numérica como el que acabamos de explicar se programan para que el computador sea el que haga el trabajo duro de las iteraciones, como las explicamos. Cuando metemos el sistema de Lorentz en el computador, obtenemos gráficas como la siguiente. El parámetro que dijimos que íbamos a variar es el asociado al flujo de calor en el sistema. Por ende, para un valor de R igual a 10, vemos que el sistema se comporta de forma no caótica, es decir, una trayectoria que se comporta de forma única de un punto inicial a un punto final. Sin embargo, al aumentar este parámetro, veremos que el comportamiento termina siendo impredecible y de hecho termina siendo una oscilación constante que no está localizada en ningún punto, como en el caso de R igual a 10. Por ende, podemos decir que ese sistema se comporta de forma caótica. De hecho, este no es el único sistema físico que podemos encontrar caos de una forma tan directa. Al integrar las ecuaciones de Hamilton sobre el péndulo doble, podemos llegar a gráficas como la siguiente. Los puntos circulares representan las condiciones iniciales un poco desviadas una de la otra, y los cuadrados representan exactamente lo mismo en condiciones finales. En este caso, podemos afirmar que no tenemos caos, dado que una condición inicial cercana termina en una condición final cuya distancia es menor o igual a la inicial. Sin embargo, variando parámetros del sistema, como la velocidad inicial de alguna de las dos partes del péndulo, podemos llegar a una gráfica como la siguiente, donde las condiciones iniciales estaban igual de separadas a la anterior, pero es claro que las condiciones finales están totalmente distintas. Por ende, podemos gritar con alegría que tenemos un sistema caótico.